son historias relacionadas con el mundo de la cerveza, a veces apuntes literarios, es decir, que bueno, una tarde plácida después de un paseo muy largo y que lo que te apetece es llegar a casa o llegar al primer bar que va a salir a tu paso y beber de una cerveza como si fuera el mayor placer que uno puede tener, porque no hay nada más refrescante y que uno ansíe más cuando llevas 12, 15 kilómetros en el cuerpo que tomarte una cerveza. Si a la cerveza le acompañas con una anchoa, con un mejillón escabechado, con unas aceitunas, con unas patatas fritas, y si a todo eso encima le acompañas de una buena conversación con amigos entrañables con los que hace tiempo que no estás, pues ya esto es el culmen, porque la cerveza parece que unifica y que llena de buena sintonía, ¿no?, todo lo que hay alrededor, aunque lo hacemos como un hecho cotidiano y no nos damos cuenta del peso que la cerveza tiene y cómo nos refresca y cómo nos congratula. Se van mezclando apuntes literarios, eso, de un paseo, con relatos en el sentido de la ficción, ¿no?, o sea, en el pleno sentido de la invención. Entonces, desde un relato de unos esquiladores polacos que están esquilando y cada 2 o 3 ovejas se pegan no un lingotazo, sino que se beben todo el botellín, y otras 3 ovejas y otro y otras, y cuando llevas 2 horas viéndolos dices, caramba, pero ¿qué me pasa a mí? Pues que tienes ganas también de incorporarte y de beber la cerveza porque ellos te han ido incitando, y que está escrito con el mismo ritmo que ellos esquilan y que beben ovejas, ¿no?, y que, perdón, y beben cerveza. Bueno, pues desde ese relato, que es un relato corto de 2 folios aproximadamente, hasta un relato que está basado en un hecho real, ¿no?, de esto de los compañeros de instituto que quedan 20 años más tarde, cuando finaliza el siglo, y que se juntan, pero resulta que no se juntan porque la mayor parte no han acudido a la cita en la misma cervecería, que ya no es la misma cervecería porque ha cambiado de dueño, y que son 11 y entonces se beben 11 cañas de cerveza y se van contando su vida, y hay con una sorpresa final, pero la cerveza siempre presente, hasta pequeñas historias donde también se habla del fenómeno cervecero, de lo que ha supuesto la introducción en España de las pequeñas fábricas de la cerveza artesana, de cómo la cerveza es más antigua que el vino, que tiene unos 10.000 años, se considera, en la cultura sumeria, que es donde aparece por primera vez, de cómo, según un gran escritor portugués que se llama Afonso Cruz, deberíamos los cristianos no tomar la forma que nos dan, sino tomar cerveza, porque en la cerveza está la mejor metáfora de lo que es la descomposición del cuerpo y la resurrección de la carne, porque también aquí la cebada que se transforma en malta, que se pudre, y que de esa pudrición aparece ese sol líquido que es la cerveza, ¿no? Pues todas estas cosas mezcladas entre relatos, ficciones, es lo que constituye este libro, porque para mí ha sido un encuentro feliz a través de la fábrica de mis hijos, el mundo cervecero, ¿no? Ellos también me han traído historias sorprendentes de un muchacho que ahora es posiblemente una de las mayores autoridades del mundo cervecero, que vive en Corea, y que se dedicaba al mundo financiero, se fue a la City, a Londres, estuvo trabajando allí, pero de pronto descubrió en Londres que allí hay una variedad de cervezas ingente, y descubrió la cerveza, y entonces dijo, pero ¿qué he hecho yo? Como decía aquel poema de John Donne, dice, ¿qué hacíamos tú y yo antes de conocernos, ¿no? Pues se podría decir lo mismo, descubrió la cerveza y dijo, ¿qué he hecho yo? Y entonces dejó todo y se fue a la mejor escuela del mundo donde se puede aprender el oficio de cervecero, que está en Alemania, y allí, después de hacer los estudios, conoció en la misma escuela a su mujer, que era una coreana, se ha ido a vivir a Corea, y entonces ahora se ha convertido, como digo, en una autoridad. Yo le he conocido, he tenido la suerte de conocerle porque ha colaborado con mis hijos en la elaboración de algunas de las cervezas que ellos hacen, y bueno, pues cuento simplemente su vida, ¿no?, como un flechazo de la cerveza le lleva a un flechazo del amor y le lleva a un país del Oriente donde se hacen las mejores cervezas del mundo. Y él ha hecho unas cervezas excelentes, tanto es así que vivía en una isla a 500 kilómetros de Seúl, y iba la gente desde Seúl los fines de semana a comprarle la cerveza. También aparece Nicomedes García, que posiblemente haya sido el empresario más potente que hemos tenido, y hay un apunte, esto no es ficción, es un apunte sobre él, que
cuenta cómo, según una leyenda, que bueno, aparece y desaparece como la leyenda, pero que surge de la propia familia y de la propia fábrica y de los propios empleados, se cree que la fábrica de whisky Dick empezó por la cerveza, porque él era distribuidor de cerveza en la provincia de Segovia, y, según dicen, se le estropearon unos cuantos barriles. Si se te estropea un barril, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo tiras. Pero si se te estropean 30, 40 barriles, ¡caramba! Uno dice, qué lástima tirar todo esto. Y él, ingeniándoselas, dijo, bueno, ¿y si yo que hago anís? Si limpio las alquitaras de anís, las limpio bien y meto ahí toda esta cerveza, ¿qué me va a salir? Sometidas, digamos, al calor y al fuego, me va a salir el whisky. Y dicen que el primer whisky que él hizo vino de una serie de barriles, de muchos barriles que se habían estropeado. La cerveza fácilmente se contagia por gérmenes que hay, pero no quiere decir que esté mal. Sobre todo, o sea, te la puedes beber, pero tiene un saborcillo, pero si eso lo sometes al fuego, acabas haciendo, sin que tenga ningún resultado, digamos, negativo para la salud, haciendo whisky, un whisky excelente, que es lo que posiblemente él hiciera, si es que esta leyenda es verdad. Ya no tenemos la posibilidad de preguntárselo, ¿no? También se habla del creador de la cerveza Corona, que es una de las cervezas con más expansión en el mundo, mexicana, que era un señor de la provincia de León, que se fue pues con la pobreza con la que se iban a últimos del siglo XX nuestras gentes a ganarse la vida. Dicen que con unas zapatillas que llevaba en la mano para no desgastarlas, porque era, en fin, muy pobre, y que empezó con una panadería, dio con una levadura extraordinaria para el pan, y de ahí pasó al mundo de la cerveza, porque la cerveza, uno de los componentes esenciales es también la levadura, y bueno, acabó como acabó, o sea, una fortuna que transformó por completo no solo a su pueblo, sino a su provincia, porque muchas de las fundaciones y muchos de los logros que se consiguieron fue porque él los propulsó desde su posición en fin, de desahogo económico absoluto, ¿no? Era un hombre de una riqueza, pues no sé, como un rey, ¿no? Dice que tenía, me decía, esto me lo contaba Julio Llamazares, a quien le dedico el relato, porque él fue el que me lo contó, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? Como un rey Midas. Va dirigido primero a un lector. Hace poco me encontraba con una amiga que dice que lo había leído hacía un mes o por ahí. Dice, y bueno, es un libro primero que se deja leer muy bien, porque va salpicando un relato, una pequeña apunte, dice, y entonces ella, que era una gran lectora, dice, me ha venido estupendo como para desahogarme de esas grandes novelas, dice, y he aprendido sobre un mundo que desconocía, porque por un lado están apuntes históricos de cómo la cerveza ha acompañado al hombre desde una época antigua, cómo se fue, ya sabemos que todas las religiones tienden al monoteísmo, ¿no? O sea, si por ellas fueran, irían eliminando, que es lo que ocurrió en el medievo, ¿no? Que van eliminando a las otras religiones para irse haciendo, y ahí vienen muchas de las guerras. Pues todas las religiones tienden al monoteísmo y el capitalismo tiende también al monopolio, ¿no? Y entonces lo que hemos tenido en España ha sido un monopolio prácticamente, bueno, no un monopolio porque eran 2 o 3, pero grandes grupos cerveceros que acaparaban el mercado, y de pronto, que también se refleja aquí, han surgido una serie de pequeñas fabriquitas que nos han enseñado que el mundo de la cerveza es mucho más rico que lo que nos ofrecía el mercado. Y esto también se refleja aquí, como se reflejan pues algunos momentos, digamos, expansivos, lúcidos, que tienen su paralelo con el mundo del vino, que son los brindis cerveceros. Este brindis que dice... a mí me gustan las rubias, también las trigueñas claras y las negras azabache y las morenas tostadas. Cuántos placeres nos dan y a cambio no piden nada, hermosísimas criaturas crecidas de la cebada que dejan en nuestra boca un regusto a miel amarga, un alegre tintineo que ilumina la garganta. Al entrar, qué bien se cuelan, al salir, qué bien se largan. Viva la buena cerveza que la vida nos regala. Bueno, pues brindis de este tipo, recogidos aquí y allá, también aparecen en el... Por lo tanto, ¿qué se podría decir que es el libro? Pues un compendio de pequeñas anotaciones y de pequeños relatos sobre el mundo de la cerveza, y especialmente haciendo hincapié en la cerveza artesana. Bueno,
La verdad es que uno no tiene un género, lo que uno quiere es que el rayo te caiga, es decir, yo estoy mal cuando no tengo una historia entre las manos, ¿no? Aunque cuando no tengo una historia entre las manos lo que suelo hacer es repasar los textos que ya tengo escritos porque siempre son susceptibles de mejora. Pero ahora mismo acabo de acabar una historia. ¿Y cómo aparecen las historias? Pues aparecen a través a veces de recuerdos infantiles, ¿no? Yo tenía una tía que era muy besucona, una tía abuela, mi hermana, era la única hermana que tenía mi abuelo, y recuerdo que cuando nos veía nos daba unos besos con tal empuje, con tal vehemencia y con tanto cariño que lloraba casi siempre, ¿no? Bueno, pues en recuerdo de esta mujer acabo de hacer una historia infantil, son apenas 40 folios, ¿no? Pero he estado tan feliz escribiéndola que ahora que no tengo ya nada entre manos en este momento, ¿no? Digo, bueno, a ver si me aparece otra vez la tía Victoria y puedo seguir escribiendo otra historia semejante, porque eso es lo que verdaderamente da sentido a la vida de un escritor, que pueda tener historias entre las manos. Yo quisiera en realidad haber sido como San Juan de la Cruz o como Juan Rulfo, que escribió 2 libros, San Juan de la Cruz prácticamente uno tan solo, ¿no? Y que sin embargo sus libros han pervivido en el tiempo durante siglos y siglos. En el caso de Rulfo no tanto, pero también, ¿no? Y se han traducido a cientos de idiomas, cientos no, pero a 30, 40 idiomas. Y en mi caso, que tengo más de 50, cuando llegué a 50 dije, bueno, ya dejo de contar porque es absurdo, ¿no? Pues de cuando en cuando te llegan invitaciones de ese tipo, dices, bueno, ha tenido sentido todo esto, porque la verdad es que hay muchas horas de soledad, que no son de angustia, son realmente horas también felices, pero horas en las que hay que estar ahí frente al papel en blanco y tratando de poner ladrillos para construir ese pequeño edificio. Y lo que hace falta, o lo que yo quisiera, es que no faltaran nunca esos ladrillos y que uno pueda seguir, no tanto mirar lo que uno ha hecho, sino que la tarea no falte. Es un libro que han editado mis propios hijos, que han hecho un sello editorial con todas las de la ley, es decir, que han pasado por los registros y tal, y que posiblemente hagan, si este no les va mal, hagan otras nuevas publicaciones relacionadas con el mundo técnico de la cerveza, en fin, es un mundo que está en una cierta orfandad. Por un lado, hay una fiebre cervecera y al mismo tiempo no hay, por parte de las grandes editoriales comerciales, no están dispuestas, por lo que parece, en medio de la crisis que vivimos, a editar. Entonces, como parece ser que no les ha ido mal, pero ellos no tienen tampoco distribuidoras, y de momento se está distribuyendo en Segovia, en las librerías que se lo piden, también en alguna tienda de alimentos que venden cervezas artesanas, y cuando ellos mismos van a las ferias también lo exponen allí, y siempre hay algún curioso que o bien le interesa el mundo de la cerveza y lo compra, o bien que me conoce a mí, que son los menos, pero que también dice, hombre, otra publicación y también pican, ¿no? En definitiva, ¿dónde se puede comprar? Pues con la precariedad en la que vivimos, en este pequeño mundo que de momento es el universo segoviano, que es un mundo pequeño, pero bueno, es el nuestro, ¿eh?